Evangelio Eterno 767. Señales del fin del mundo, Mateo 24. El contexto. En Mateo 23, Jesús da rienda suelta a los más duros dichos que se le hayan registrado, declarando durante un capítulo completo calamidades sobre los líderes religiosos y lanzando denuncias públicas contra ellos. Terminó diciendo: Así recaerá sobre ustedes la culpa de toda la sangre justa que ha sido derramada sobre la tierra, desde la sangre del justo Abel hasta la de Zacarías, hijo de Berequías, a quien ustedes asesinaron entre el santuario y el altar de los sacrificios. Les aseguro que todo esto vendrá sobre esta generación. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que se te envían. Cuántas veces quise reunir a tus hijos, como reúne la gallina a sus pollitos debajo de sus alas, pero no quisiste. Pues bien, la casa de ustedes va a quedar abandonada. Mateo 23, 35-38. Esto fue claramente impresionante para sus discípulos, que lo siguieron desde el templo y le hicieron las siguientes preguntas aclaratorias. Jesús salió del templo y, mientras caminaba, se le acercaron sus discípulos y le mostraron los edificios del templo. Pero él les dijo: ¿ven todo esto? Les aseguro que no quedará piedra sobre piedra, pues todo será derribado. Más tarde estaba Jesús sentado en el monte de los Olivos, cuando llegaron los discípulos y le preguntaron en privado: ¿cuándo sucederá eso, y cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo? Mateo 24, 1-3. Jesús declaró que el templo y sus edificios serían destruidos y los discípulos, sin lugar a dudas, fascinados, le pidieron que les dijera: ¿cuándo ocurrirá esto? Jesús les respondió con 8 señales de la destrucción próxima. 1. Falsos mesías y falsos profetas. Vea Mateo 14, 4-5,11, 23-26, 2. Guerras y rumores de guerras, nación levantándose contra nación. Vea Mateo 24, 6-7, 3. Hambrunas. Vea Mateo 24, 7-4. Terremotos. Vea Mateo 24, 6-7, 5. Persecución de los creyentes. Vea Mateo 24, 9-6. Muchos se apartarán de la fe. Vea Mateo 12 y 10, 7. El amor se enfriará. Vea Mateo 12 y 12, 8. El Evangelio será predicado en todo el mundo. Vea Mateo 12 y 14. Examinaremos cada uno de estos signos en profundidad en este capítulo. En orden a hacerlo, compartiré con ustedes el folleto de George Peter Holfer, La destrucción de Jerusalén. Su obra se basa principalmente en los trabajos tempranos de Josefo. Yo lo complementaré con mis propias notas, marcadas como notas del autor. Última oportunidad para saltarse ese capítulo. La destrucción de Jerusalén. Esas fueron las preguntas de los discípulos, en respuesta a las cuales nuestro Señor les dio un informe excepcional de lo que precedería, así como los pronósticos que anunciarían las desolaciones que se acercaban, incluyendo instrucciones apropiadas para su conducta bajo las varias pruebas a las que se verían expuestos. Comenzó con una advertencia: tomen cuidado de que ningún hombre les engañe, porque muchos vendrán en mi nombre, diciendo: Yo soy Cristo, y engañarán a muchos. Mateo 21, 4-5. La necesidad de esta advertencia amigable pronto se hizo evidente. Después de un año de la ascensión de nuestro Señor, Dositeus, el samaritano, se levantó y tuvo la osadía de afirmar que él era el Mesías de quien Moisés había profetizado, mientras que su discípulo, Simón Meigas, engañaba a multitudes haciéndoles creer que él mismo era el gran poder de Dios. Cerca de 3 años después, otro samaritano impostor apareció y declaró que él le mostraría a la gente los utensilios sagrados que, se decía, habían sido depositados por Moisés en el monte Gerizim. Inducidos por la idea de que el Mesías, su gran libertador, había al fin venido, una multitud se alzó en armas bajo su mando, pero Pilato los derrotó rápidamente y mató a su jefe. Mientras Cuspius Fadus era procurador de Judea, otro engañador se levantó, cuyo nombre era Teudas. Este hombre en efecto tuvo éxito en persuadir a una muy grande multitud a tomar todas sus posesiones y seguirlo al Jordán, asegurándoles que el río se dividiría a su orden. Fadus, sin embargo, los persiguió con una tropa a caballo y mató a muchos de ellos, incluyendo al impostor, cuya cabeza fue cortada y llevada a Jerusalén. Bajo el gobierno de Félix, los engañadores se levantaban a diario en Judea y persuadían a la gente de seguirlos al desierto, asegurándoles que verían allí sobresalientes señales y milagros realizados por el Todopoderoso. De vez en cuando, Félix aprehendía a muchos de estos y los mataba.
Cerca de este periodo, año 55 DC, Félix, el celebrado impostor egipcio, se levantó, juntó 30.000 seguidores y los convenció de acompañarlo al Monte de los Olivos, diciéndoles que desde allí verían las murallas de Jerusalén caer a su orden, como un preludio de la captura de la guarnición romana y de la obtención de la soberanía de la ciudad. El gobernador romano, sin embargo, comprendiendo que este era un principio de revuelta, inmediatamente atacó, mató a 400 de ellos y dispersó al resto, pero el egipcio escapó. En el tiempo de Procius Festas, año 60 DC, otro distinguido impostor sedujo al pueblo prometiéndoles liberación del yugo romano si le seguían al desierto, pero Festas envió las fuerzas armadas, las que rápidamente destruyeron tanto al engañador como a sus seguidores. En pocas palabras, muchos impostores de una misión divina, continua y fatalmente engañaron al pueblo, justificando la advertencia y cumpliendo la predicción de nuestro Señor al mismo tiempo. Aunque se puede objetar que ninguno de estos impostores, excepto por Dositeus, tomaron el nombre del Mesías, se puede responder que las serviles expectativas de los judíos estaban dirigidas a un Mesías que solamente los liberara del yugo romano y restaurara el reino a Jerusalén, y tales eran las pretensiones de estos engañadores. Esta expectativa ciertamente es la única verdadera explicación de estas extrañas insurrecciones que, naturalmente, le recordarán al lector las siguientes expresiones proféticas de nuestro Señor. Yo he venido en nombre de mi Padre, y ustedes no me aceptan, pero si otro viniera por su propia cuenta, a ese sí lo aceptarían. Por eso, si les dicen miren que está en el desierto, no salgan, ellos harán, o fingirán hacer, grandes señales y milagros. Vea Mateo 24, 23-26. Guerras y rumores de guerras. Nuestro Salvador prosiguió así. Ustedes oirán de guerras y de rumores de guerras, pero procuren no alarmarse. Es necesario que eso suceda, pero no será todavía el fin. Se levantará nación contra nación, y reino contra reino. Habrá hambres y terremotos por todas partes, y hambre y epidemias. Todo esto será apenas el comienzo de los dolores. Mateo 24, 6-8, Lucas 9 y 11. Guerras y rumores de guerras. Conmociones como un trueno distante presagiando una tormenta que se avecina, al principio oída solemne al borde del cielo, eran tan frecuentes desde la muerte de nuestro Señor y hasta la destrucción de Jerusalén que ese lapso podría, con propiedad, ser usado como ilustración de esta profecía. 150 de las copiosas páginas de Josefo, que contienen la historia de este periodo, están manchadas con sangre por todas partes. Para dar unos pocos ejemplos, cerca de 3 años después de la muerte de Cristo, una guerra explotó entre Herodes y Aretas, rey de Arabia Petraea, en la cual el ejército del primero fue aislado. Esto fue reino levantándose contra reino. Las guerras son usualmente precedidas por rumores. Podría, por lo tanto, parecer absurdo intentar una marcada elucidación de esta parte de la profecía. Sin embargo, no debería omitirse que cerca de ese tiempo, el emperador Calígula, habiendo ordenado que su estatua fuera puesta en el templo de Jerusalén y los judíos habiendo persistido en rehusarse a aceptarla, la nación completa se encontraba tan alarmada por la aprensión de guerra que ni siquiera labraban sus tierras. La tormenta, sin embargo, se desató. Cerca de este periodo, un gran número de judíos, debido a una pestilencia que estaba arrasando Babilonia, la abandonaron para irse a la ciudad de Salusia, donde los griegos y los sirios se levantaron contra ellos y destruyeron de este devoto pueblo más de 5 miríadas. El alcance de esta masacre, relata Josefo, no tiene paralelo en ningún periodo anterior de su historia. De nuevo, cerca de 5 años después de esta horrible matanza, ocurrió una severa disputa entre los judíos de Perea y la gente de Filadelfia acerca de los límites de una ciudad llamada Mía, y muchos de los judíos murieron. Esto fue nación levantándose contra nación. 4 años después, bajo Cumanus, un soldado romano infligió una humillación a los judíos dentro del recinto del templo, a lo que estos respondieron con violencia, pero cuando vieron que los romanos venían con gran fuerza, su terror fue tan excesivo y su escape tan desordenado que al menos 10.000 judíos murieron pisados en las calles. Esto, de nuevo, era nación levantándose contra nación. No habían pasado 4 años de esto cuando los judíos hicieron guerra contra los samaritanos y arrasaron su país. El pueblo de Samaria había asesinado a un galileo, que iba subiendo a Jerusalén a celebrar la Pascua, y los judíos lo vengaron de esta manera. En Cesarea, los judíos tuvieron una aguda disputa con los sirios por el gobierno de la ciudad. Se hizo una apelación y se decretó en favor de los sirios.
Este evento sentó las bases para una competencia cruel y sanguinaria entre las dos naciones. Los judíos, mortificados por la desilusión e inflamados por los celos, se levantaron contra los sirios, quienes los rechazaron exitosamente. Solo en la ciudad de Cesarea, más de 20.000 judíos fueron asesinados. La llama, sin embargo, no se apagó, sino que su rabia destructiva se propagó dondequiera que los judíos y los sirios vivieran juntos en el mismo lugar. En toda ciudad, pueblo y villa la animosidad mutua y el asesinato prevalecían. En Damasco, Tiro, Acalón, Gádara y Escitópolis, la carnicería era espantosa. En la primera de estas ciudades, 10.000 judíos fueron asesinados en una hora, y en Escitópolis, 13.000 murieron en una noche. En Alejandría, los judíos, apesadumbrados por la opresión de los romanos, se levantaron contra ellos. Pero los romanos, ganando supremacía, mataron de la nación judía 50.000 personas, sin perdonar infantes o ancianos. Después de esto, en el sitio de Jopata, un mínimo de 40.000 judíos perecieron. Mientras estos destructivos combates prevalecían en el este, las partes occidentales del Imperio Romano eran desgarradas por los fieros combates de Galba, Otón y Vitelio, 3 emperadores que, curiosamente, junto con Nerón, su predecesor inmediato, tuvieron una muerte violenta dentro del corto espacio de 18 meses. Finalmente, la nación completa de los judíos se levantó en armas contra los romanos, el rey Agripa, etc., y provocaron aquella terrible guerra que, en pocos años, inundó Judea de sangre y dejó su capital en ruinas. Si se quisiera objetar en este punto que como las guerras son eventos de frecuente ocurrencia sería inapropiado atribuir mérito a una predicción sobrenatural de ellas, yo respondería aquí que una gran parte de esta objeción será removida al considerar la incompetencia, incluso de hombres de Estado, en predecir la condición, aunque sea solo por unos pocos años, de la propia nación cuyos asuntos ellos administran. Es un hecho bien conocido que el primer ministro de Gran Bretaña, al tiempo de composición de este texto, 1805, el primer ministro era William Pitt, en las propias vísperas de la prolongada y destructiva guerra contra la República Francesa, le había ofrecido a su país un cuadro de 15 años sucesivos de paz. De hecho, los eventos de los cuales la guerra y la paz dependen, frecuentemente frustran todos los cálculos hechos basándose en aspectos presentes, y un rumor de guerra que es tan fuerte y tan alarmante como para incluso suspender las operaciones de agricultura puede terminar, como hemos visto, en nada más que un rumor. Debemos también considerar que las guerras a las cuales esta parte de la profecía de nuestro Señor se refería, debían ser de dos tipos y que los eventos debían corresponderse en consecuencia. Ellas ocurrieron en el periodo en el que Él les había asignado y cayeron sobre los judíos con la más severa destrucción, a quienes la profecía se refería principalmente. Por otro lado, la persona que las predijo no era un hombre de Estado, sino el hijo de un carpintero. Acerca de este tema, me explayaré más en otro lugar. Nota del autor: Jesús declaró guerras y rumores de guerras durante la paz romana, que fue el único tiempo en la historia cuando la guerra había esencialmente cesado, ya que el Imperio Romano había conquistado a todos sus enemigos. En cualquier otro punto en la historia, las guerras habrían sido un pobre signo de los tiempos, porque las guerras estaban siempre ocurriendo. Terremotos. Y grandes terremotos ocurrirán en diferentes lugares. De estos emblemas importantes de confusión política, varios ocurrieron en la escena de esta profecía y, como nuestro Señor lo predijo, ellos ocurrieron en diversos lugares. Durante el reinado de Claudio, hubo uno en Roma y otro en Apamea, Siria, donde muchos de los judíos residían. El terremoto en la última fue tan destructivo que el emperador, para aliviar la aflicción de los habitantes, disminuyó sus impuestos por 5 años. Ambos terremotos son registrados por Tácito. Hubo otro en Creta durante el mismo reinado, mencionado en la vida de Apolonio, de Filóstrato, quien dice que hubo otros en Esmirna, Mileto, Quíos y Samos, lugares todos estos donde los judíos se habían asentado. En la región de Nerón, hubo un terremoto en la Odisea, que también registra Tácito. Este es también mencionado por Eusebio y Orosio, que agregan a Hierápolis y Colosos a la Odisea, como siendo derribadas por terremotos. Hubo también otro en Campeinia durante este reinado, del cual tanto Tácito como Séneca escribieron, y otro en Roma, en la región de Galba, registrado por Suetonio. A todos ellos pueden ser agregados los terremotos que ocurrieron en la horrible noche en que los idumeos fueron expulsados de Jerusalén, un poco antes de que el sitio comenzara.
Josefo dice, una intensa tormenta se desató sobre ellos durante la noche, violentos vientos se levantaron acompañados con excesivas lluvias, con relámpagos constantes, con los más tremendos truenos, y con el espantoso bramido de terremotos. Parecía como si el sistema del mundo había sido confundido para la destrucción de la raza humana, y se podía con facilidad conjeturar que estos eran signos de eventos no comunes. Nota del autor. Hay muchos registros de este periodo de la historia que dan cuenta de una cantidad increíble de terremotos en esa región. El teólogo y autor J. Marcel Asquer escribió. En lo tocante a terremotos, muchos son mencionados durante el periodo justo previo al año 70 DC. Hubo terremotos en Creta, Esmirna, Miletos, Quíos, Samos, la Odisea, Hierápolis, Colosos, Campiña, Roma y Judea. Es interesante notar que la ciudad de Pompea fue muy dañada por un terremoto que ocurrió el 5 de febrero del año 63 de C14. Otro erudito bíblico, Henry Alford, escribió acerca de los terremotos en este periodo. Los principales terremotos que ocurrieron entre la profecía y la destrucción de Jerusalén en el año 70 DC fueron: 1. Un gran terremoto en Creta, en 46 o 47 DC. 2. Uno en Roma el día que Nerón recibió la toga viril en el año 51 DC. 3. Uno en Apamea, Frigia, mencionado por Tácito, en el año 53 DC. 4. Uno en la Odisea, Frigia, en el año 60 DC. 5. Uno en Capania, 15. El comentarista Eduardo Ayes Plumtree escribió: tal vez ningún periodo en la historia del mundo ha sido jamás tan marcado por estas convulsiones como las que ocurrieron en el comprendido entre la crucifixión y la destrucción de Jerusalén. 16. El famoso filósofo Séneca también escribió acerca de este fenómeno. No es frecuente que las ciudades de Asia, o las de Acaya, sean echadas abajo por un solo remezón de un terremoto. No es frecuente que muchas ciudades en Siria, en Macedonia, sean tragadas. No es frecuente que un tipo de devastación como este haya dejado a Chipre en ruinas. No es frecuente que Pafos se derrumbe. Constantemente noticias nos son traídas de completa destrucción de ciudades enteras. 17. Muchos terremotos son mencionados en el Nuevo Testamento, incluyendo el que ocurrió en la muerte de Jesús, vea Mateo 27, 51, 52, y de nuevo en la resurrección, vea Mateo 28, 2. Los terremotos también ocurrieron cuando el edificio fue remecido en Hechos 4 y 31 y cuando Pablo y Silas fueron liberados de su prisión en Filipos, vea Hechos 4 y 26. Hambrunas. Nuestro Señor predijo hambrunas también. De estas, la principal fue aquella que Ágabo predijo que ocurriría en los días de Claudio, como se relata en los Hechos de los Apóstoles, y que comenzó en el 4º año de su reinado y fue de larga duración, extendiéndose por toda Grecia e incluso hacia Italia, pero que fue sentida más severamente en Judea y especialmente en Jerusalén, donde muchos perecieron por falta de pan. Esta hambruna es registrada también por Josefo, quien relata que una mazorca de maíz era vendida por 5 dracmas, aproximadamente el salario de una semana. Es del mismo modo notado por Eusebio y Orosio. Para aliviar esta terrible calamidad, Helena, la reina de Adiabena, que estaba en Jerusalén en ese tiempo, ordenó que un gran número de provisiones de grano fueran enviadas a Alejandría, e Izates, su hijo, consignó vastas sumas a los gobernadores de Jerusalén para ser aplicadas al alivio de los más indigentes. Los gentiles convertidos en cristianos que residían en países extranjeros también enviaron, a instancias de San Pablo, contribuciones abundantes para aliviar las angustias de sus hermanos judíos, vea 1 Corintios 16, 3. Dian Casio relata que hubo, del mismo modo, una hambruna en el primer año de Claudio que prevaleció en Roma y en otras partes de Italia. En el 11º año del mismo emperador, hubo otra hambruna mencionada por Eusebio. A estas pueden agregarse las hambrunas que afligieron a los habitantes de varias ciudades de Galilea y Judea, ciudades que habían sido sitiadas y tomadas previo a la destrucción de Jerusalén, y donde un clímax de miseria nacional, resultante de las hambrunas y todas las otras causas, fue muy terriblemente alcanzado. Nota del autor. La hambruna predicha por Ágabo y discutida arriba, es mencionada en el libro de Hechos, capítulo 11, versículos 28 al 30 y en la primera carta de los Corintios, capítulo 16, versículos 1 al 3. Pestilencias. Nuestro Salvador añadió pestilencias, vea Lucas 9 y 11, enseguida después de las hambrunas, y podría ser razonablemente presumido, por lo tanto, que este terrible flagelo acompañó a las hambrunas que fueron descritas arriba.
La historia, sin embargo, distingue particularmente dos ejemplos de esta calamidad que ocurrieron antes del comienzo de la guerra judía. La primera ocurrió en Babilonia, alrededor del año 40 DC, y arrasó de una manera tan alarmante que grandes multitudes de judíos abandonaron la ciudad para trasladarse a Seleucia, como ya se ha sugerido. La otra sucedió en Roma en el 65 DC, y se llevó a vastas multitudes. Tanto Tácito como Suetonio registraron que similares calamidades prevalecieron durante este periodo en varias partes del Imperio Romano. Después de que Jerusalén fuera rodeada por el ejército de Tito, las enfermedades causadas por las pestilencias muy pronto hicieron su aparición para agravar las miserias y profundizar los horrores del sitio. Estas fueron ocasionadas en parte por las inmensas multitudes hacinadas en la ciudad, en parte por las putrefactas emanaciones que salían de los cuerpos no enterrados y parcialmente por la propagación de la hambruna. Señales del cielo. Nuestro Señor continuó, y cosas espantosas y grandes señales del cielo, Lucas 9 y 11. Josefo ha recolectado la mayoría de estos portentos, e introduce su informe con una reflexión, manifestando extrañeza por la infatuación que indujo a sus connacionales a dar crédito a impostores y a reportes infundados, al mismo tiempo que los incita a ignorar las admoniciones divinas que fueran confirmadas, como el Josefo afirma que lo fueron, con las siguientes señales extraordinarias. 1. Un meteoro con forma de espada colgó sobre Jerusalén durante un año completo. Este no podría haber sido un cometa, pues estaba estacionado para permanecer visible por un periodo de 12 meses consecutivos. Además, tenía forma de espada que, aunque puede ser un apropiado emblema de destrucción, malamente podría ser tomado por un cometa. 2. En el 8º día del mes Tanticus, antes de la fiesta de los panes sin levadura, a la 9ª hora de la noche, brilló alrededor del altar y de los circundyacentes edificios del templo una luz igual a la luz del día, la que permaneció por media hora. Este fenómeno no podría haber sido un efecto de iluminación, ni una vívida aurora boreal, porque ocurrió en un lugar particular, ininterrumpidamente por 30 minutos. 3. En una oportunidad en que el sumo sacerdote llevaba una vaquilla hacia el altar para ser sacrificada, a esta le nació un cordero en el medio del templo. Tal es el extraño evento que relata Josefo, algunos lo podrán catalogar de fábula griega, mientras que otros podrán discernir en este prodigio una reprimenda milagrosa de la infidelidad e impiedad judía de rechazar al cordero atípico, que se había ofrecido a sí mismo como sacrificio una vez por todos y quien, al cumplir completamente sus designios, había virtualmente derogado los sacrificios levíticos. Como quiera que sea, las circunstancias del prodigio son notables. Este no ocurrió en alguna oscura parte de la ciudad, sino que en el templo, y no en un tiempo normal, sino que en la Pascua, el tiempo de la crucifixión de nuestro Señor, en la presencia no de gente vulgar solamente, sino de los sumos sacerdotes y sus asistentes, y cuando estaban ofreciendo el sacrificio en el altar. 4. Cerca de la hora sexta de la noche, la puerta occidental del templo fue vista abierta sin asistencia humana. Cuando los guardias informaron al curador de este evento, este envió hombres para ayudarle a cerrarla y, con gran dificultad, lo lograron. Esta puerta, como ha sido observado ya, era de bronce sólido y requería 20 hombres para cerrarla todas las noches. No podría haber sido abierta por una fuerte ráfaga de viento o un leve terremoto porque, como Josefo dice, era asegurada por cerrojos de hierro y barras que caían en un gran umbral que consistía en una piedra entera. 5. Luego, después de la fiesta de la Pascua, en varias partes del país, antes de que se pusiera el sol, carros y hombres armados fueron vistos en el aire, pasando alrededor de Jerusalén. No podría este portentoso espectáculo ser ocasionado ni por la aurora boreal, ya que ocurrió antes de la puesta del sol, ni podría haber sido simplemente la fantasía de unos pocos aldeanos mirando al cielo, ya que fue visto en varias partes del país. 6. En la subsecuente fiesta de Pentecostés, al ir los sacerdotes en la noche a la parte interior del templo a realizar sus ministraciones de costumbre, estos sintieron primero un temblor, acompañado por un murmullo tenue y luego las voces de una multitud, diciendo, en una manera clara y seria, de llenos irnos de aquí. Esta gradación le traerá a la mente al lector aquella transacción terrible que la fiesta de Pentecostés fue principalmente instituida para conmemorar. Primero se sintió un temblor, esto, naturalmente, induciría a los sacerdotes a escuchar. Un murmullo ininteligible siguió a esto, cosa que llamaría su atención más poderosamente, y cuando ésta se hubo suscitado, escucharon, dice Josefo, las voces como de una multitud claramente pronunciando las palabras, de llenos irnos de aquí.
Consecuentemente, antes de que el tiempo para celebrar esta festividad llegara de nuevo, la guerra judía había comenzado y por el espacio de 3 años después de eso, Jerusalén fue rodeada por el ejército romano, el templo convertido en una ciudadela y sus sagrados patios inundados con sangre humana. 7. Como último y más terrible augurio, Josefo relata que Jesús, el hijo de Ananus, un tosco hombre de clase baja, durante la fiesta de los tabernáculos, de pronto exclamó en el templo: una voz del este, una voz del oeste, una voz de los 4 vientos, una voz contra Jerusalén y el templo, una voz contra novios y novias, una voz contra todo el pueblo. Estas palabras incesantemente proclamó en voz alta, noche y día, por todas las calles de Jerusalén, por 7 años y 5 meses en total. Este comenzó en un momento. Año 62 DC, cuando la ciudad estaba en un estado de paz y estaba rebosando de prosperidad, y no cesó hasta que los horrores del sitio hubieron comenzado. El agitador, habiendo excitado la atención de los magistrados, fue traído ante Albainas, el gobernador romano, quien ordenó que fuera azotado. Pero ni los azotes más severos arrancaron de él ni lágrimas, ni súplicas. Tal como nunca le agradeció a los que lo dejaron en libertad, tampoco se quejó por la injusticia de aquellos que lo golpearon, y el gobernador no pudo obtener ninguna otra respuesta a sus interrogatorios que su usual denuncia ay de Jerusalén, que continuó proclamando en toda la ciudad, pero especialmente durante los festivales, ocasiones en que su proclamación se volvía más severa y más alta. Al final, al comienzo del sitio, se paró sobre las murallas y, en una voz más poderosa que nunca, exclamó: ay de esta ciudad, este templo y este pueblo. Y luego, presintiendo su propia muerte, añadió: ay de mí mismo. Habiendo apenas pronunciado estas palabras, una piedra de una de las máquinas romanas lo mató instantáneamente. Tales son los prodigios relatados por Josefo y, exceptuando el primero, él los sitúa en el año que precedió a la guerra judía. Varios de ellos también los registra Tácito. Sin embargo, debe ser observado que son recibidos por los escritores cristianos con precaución y con diferentes grados de aceptación. Sin embargo, los más escépticos y que los adscriben a causas naturales, les conceden la superintendencia de Dios para despertar a su pueblo por alguno de estos medios. Como quiera que sea, en este respecto, es claro que se corresponden con la predicción de nuestro Señor de cosas terribles y grandes señales del cielo, y deberían ser consideradas como suficiente respuesta al que objeta y cuestiona si tales señales fueron registradas de manera respetable. La gran persecución. La siguiente predicción de nuestro Señor fue acerca de la persecución de sus discípulos, pero antes de todo esto, echarán mano de ustedes y los perseguirán. Los entregarán a las sinagogas y a las cárceles, y por causa de mi nombre los llevarán ante reyes y gobernadores, Lucas 9 y 12, y los entregarán a los tribunales y los azotarán en las sinagogas, Marcos 13, 9, y a algunos de ustedes se les dará muerte. Lucas 9 y 16, en la infancia de la Iglesia cristiana, estas inmerecidas y no provocadas crueldades comenzaron a ser infligidas. Nuestro Señor y su predecesor, Juan Bautista, habían ya sido asesinados. Los apóstoles Pedro y Juan fueron los primeros en ser puestos en prisión y luego, junto con los otros apóstoles, fueron azotados ante el tribunal judío. Esteban, después de confundir al Sanedrín con su irresistible elocuencia, fue apedreado hasta la muerte. Herodes Agripa extendió su mano para afligir a cierta parte de la iglesia, decapitó a Santiago, hermano de Juan, y nuevamente puso en prisión a Pedro, tramando matarlo también. San Pablo suplicó ante el tribunal judío en Jerusalén y ante Félix, el gobernador romano, que temblaba en el asiento de juez, mientras el intrépido prisionero razonaba acerca de la justicia, moderación y juicio venideros. 2 años después fue traído ante Festas, quien había sucedido a Félix en el gobierno. El rey Agripa hijo estaba también presente y, mientras el gobernador se burlaba, ingenuamente aceptaba la fuerza de la elocuencia del apóstol. Mientras que, medio convencido, exclamaba: «Casi me persuades de convertirme en cristiano». Por último, Pablo suplicó ante el emperador Nerón en Roma. Junto con Silas, también fueron traídos ante los regidores de Filipos, donde ambos fueron azotados y encarcelados. Pablo fue también encarcelado por 2 años en Judea y luego 2 veces en Roma, cada vez por un espacio de 2 años. Fue azotado por los judíos 5 veces, 3 veces con cuerdas, y 1 vez fue apedreado. El mismo Pablo, antes de su conversión, era también un instrumento de cumplimiento de las predicciones. San Lucas relata acerca de él:
causó devastación en la iglesia, entrando en las casas y, odiando a cada hombre y mujer, los llevaba a prisión. Cuando eran asesinados él levantaba su voz en contra de ellos, los castigaba en las sinagogas y los perseguía incluso en ciudades foráneas, y él mismo está de acuerdo con estas declaraciones. Vea Hechos 26, 1011, Gálatas 1 y 23. Cerca de 2 años antes de la guerra judía, la primera persecución general comenzó, instigada por el emperador Nerón, quien, relata Tácito, infligió a los cristianos castigos que eran exquisitamente dolorosos. Multitudes sufrieron un cruel martirio en medio de burlas e insultos, entre ellos, los venerables apóstoles San Pedro y San Pablo. Nuestro Señor continúa, y los odiarán todas las naciones por causa de mi nombre. Mateo 24, 9. El odio a través del cual las persecuciones citadas arriba fueron suscitadas no fue provocado por parte de los cristianos al resistir a la autoridad establecida o por ninguna violación a la ley, sino que era una consecuencia inevitable de llevar el nombre y de imitar el carácter de su maestro. Era una guerra, dice Tertuliano, contra el nombre. Ser cristiano era en sí crimen suficiente. Al mismo efecto es la expresión de Plinio en su carta a Trajano. Les preguntaba si eran cristianos, si confesaban, les preguntaba una segunda y una tercera vez, amenazándolos con un castigo, y a aquellos que persistieron, ordené que se los llevaran y los ejecutaran. Se agrega, de todas las naciones. Sin importar la animosidad o las disensiones que subsistían entre los gentiles y los judíos en otras materias, estos estaban siempre preparados para unirse y cooperar en la persecución de los humildes seguidores de él, que vino a ser una luz para los primeros y la gloria de los últimos. Amor enfriado, y unos a otros se traicionarán y se odiarán. Mateo 12 y 10. Con relación a esto, el siguiente testimonio decisivo de Tácito debería ser suficiente. Hablando de la persecución de los cristianos bajo Nerón, a la cual hemos aludido ya, agrega, varios de los prisioneros confesaron y, debido a esto, una gran multitud de otros fueron condenados y ejecutados bárbaramente. Nota del autor, Mateo 24, 10-12 podría también estar haciendo referencia a las variadas falsas enseñanzas de la Iglesia del primer siglo, que hizo que muchos creyentes se alejaran del amor de Cristo para adoptar aberrantes formas de la fe, tales como los gnósticos, judaizantes y nicolaitas. Generalmente pensamos en el período apostólico como en un tiempo de explosivo evangelismo y crecimiento de la Iglesia, una era dorada, cuando milagros sorprendentes ocurrían todos los días. Esta imagen común es sustancialmente correcta, pero contiene el error de una flagrante omisión. Tendemos a dejar de lado el hecho de que la Iglesia temprana era la escena del más dramático estallido de herejía en la historia del mundo. El problema de la herejía no se limitaba a ninguna área geográfica o cultural, sino que estaba ampliamente extendida, de modo que se transformó en tema de consejo apostólico y supervisión pastoral en la medida que la era avanzaba. Algunos herejes enseñaban que la resurrección final ya había ocurrido, 2 Timoteo 2 y 18, mientras que otros arguían que la resurrección era imposible, 1 Corintios 3 y 12, otros enseñaban extrañas doctrinas de ascetismo y adoración de ángeles, Colosenses 28, 18 a 23, 1 Timoteo 4, 1, 3, mientras que otros propugnaban toda clase de inmoralidad y rebelión en el nombre de la libertad, 2 Pedro 2, 1, 3, 10, 22, Judas 4, 8, 10 a 13, 16. Una y otra vez, los apóstoles se encontraron a ellos mismos usando severas advertencias en contra de tolerar falsos maestros y falsos apóstoles. Romanos 4 y 17, 2 Corintios 11, 3-4,12-15, Filipenses 3, 18-19, 1 Timoteo 1, 3-7, 2 Timoteo 4, 2-5, ya que estos habían sido la causa de abandonos masivos de la fe y la extensión de la apostasía iba creciendo con el progreso del tiempo. 1 Timoteo 1, 19-26, 20-21, 2 Timoteo 16 a 18, 3, 1, 9, 13, 4 y 10, 14 a 16. Una de las últimas cartas del Nuevo Testamento, el libro de Hebreos, fue escrito a una comunidad cristiana completa que estaba a punto de abandonar la cristiandad. La Iglesia cristiana de la primera generación fue caracterizada no solo por la fe y los milagros, sino también por un aumento de anarquía, rebeldía y herejía que venía de dentro de la comunidad cristiana misma, justo como Jesús lo había predicho en Mateo 24. 18. El Evangelio predicado en todo el mundo.
Y este Evangelio del Reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones, y después vendrá el fin, esto es, de la dispensación judía, Mateo 12 y 14, del cumplimiento de esta predicción, las epístolas de San Pablo dirigidas a los cristianos en Roma, Corinto, Galacia, Efeso, Filipos, Coloso y Tesalónica, y aquellas de Pedro. A los que residían en el Ponto, Capadocia y Bitinia son monumentos permanentes, ya que ninguno de estos apóstoles estaba vivo cuando la guerra judía comenzó. San Pablo también, en su epístola a los romanos, les informa que en el mundo entero se habla bien de su fe, Romanos 1, 8, y en la de los colosenses observa el Evangelio que ustedes oyeron y que ha sido proclamado en toda la creación bajo el cielo, Colosenses 1 y 23. Clemente, que era un colaborador del apóstol, relata de él que le enseñó a todo el mundo justicia, viajando del este al oeste hasta los bordes del océano. Eusebio dice que los apóstoles predicaron el Evangelio en todo el mundo y que algunos de ellos pasaron los confines del océano y visitaron las islas británicas, cosa que también es registrada por Teodoreto de Ciro. Pareciera, dice el obispo Newton, basados en los escritores de la historia de la Iglesia, que antes de la destrucción de Jerusalén, el Evangelio no había sido predicado solo en el Asia Menor, Grecia e Italia, que eran los grandes teatros de acción de entonces en el mundo, sino que también se había propagado hasta Escitia por el norte, Etiopía por el sur, Partia e India por el este y hasta España y Britania por el oeste. Tácito afirma que la religión cristiana que se formó en Judea se extendió por muchas partes del mundo, incluyendo la misma Roma, donde los profesores de la misma, incluso en el tiempo de Nerón, sumaban una vasta mayoría, hasta el punto que sus números excitaron los celos del gobierno. Así fue completamente cumplida una predicción, contra toda conclusión que pudiera haberse fundado en una probabilidad moral, y para el cumplimiento de la cual todos los impedimentos posibles se levantaban sin cesar. El supuesto hijo de un carpintero instruye a unos pocos pescadores en una nueva dispensación carente de incentivos de este mundo, pero llena de autonegación, sacrificios y sufrimientos, y les dice que en cerca de 40 años esta estará difundida por todo el mundo. En efecto, esta se extiende por todo el mundo y, en desafío a la intolerancia judía y la autoridad, poder y oposición activa de los gentiles, se establece dentro de ese periodo en todos los países en los cuales penetra. ¿Podría alguien dudar que la predicción y su cumplimiento sean igualmente divinos? Nota del autor: la raíz de la palabra oikoumene, usada para mundo en este pasaje, realmente significa mundo habitado o civilizado, y no mundo en el sentido del planeta Tierra. Esta es la misma palabra griega usada en Lucas 2, 1. Por aquellos días Augusto César decretó que se levantara un censo en toda la tierra habitada. El apóstol Pablo luego usó esta misma palabra, para confirmar 4 veces que el Evangelio había alcanzado todo el mundo civilizado, como lo había predicho Jesús. Vea Romanos 1, 8, 10 y 18, Colosenses 1, 5-6, 23. Como Philippe d'Adrille escribió en 1807. Pareciera, basado en los registros más confiables, que el Evangelio fue predicado en Idumea, Siria y Mesopotamia por Judas, en Egipto, Marmorica, Mauritania y otras partes de África por Marcos, Simón y Judas, en Etiopía por el eunuco de Candas y Matías, en el Ponto, Galacia y las partes vecinas de Asia por Pedro, en territorios de las 7 iglesias asiáticas por Juan, en Partia por Mateo, en Escitia por Felipe y Andrés, en las partes norte y oeste de Asia por Bartolomeo, en Persia por Simón y Judas, en Media, Armenia, y otras varias partes orientales por Tomás, en el vasto trecho que va de Jerusalén y que rodea hasta Ilirio por Pablo, como también en Italia, y probablemente en España, Galia y Britania. En la mayoría de estos lugares, iglesias cristianas fueron plantadas, en menos de 30 años después de la muerte de Cristo, antes destrucción de Jerusalén. 19. Jesús dijo que el Evangelio sería predicado en todo el Imperio Romano antes de que él viniera en juicio sobre Jerusalén y el templo, y estaba en lo correcto. Esto ha sido cumplido y no habrá otro cumplimiento en el futuro. Tampoco estamos esperando que toda persona oiga el Evangelio de modo que el rapto pueda repentinamente ocurrir.